El día de hoy aquí les traigo mi story time de la vez en la que fui a la Comic Boom o, o como lo quieran llamar, convención de anime. Pero bueno, yo fui a la Comic Boom aquí en Maracaibo, eso fue el 16 y 17 de agosto. Y sigan en su Instagram y redes sociales a Comic Boom Maracaibo. Y bueno, dejando de todo ese lado bueno, dejando de lado eso, aquí les traigo el story time. Bueno, había entonces, yo fui el primer día, creo que fue el 16 de agosto. Y entonces todo eso fue una gran experiencia. Yo unos días antes estaba haciendo el cosplay de Videl, porque era una convención de Dragon Ball en honor a nuestro creador, nuestro maestro, nuestro sensei Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball y las fantásticas aventuras de Goku, y Arale Norimaki, la niña androide. Akira Toriyama no solamente hizo la serie de Dragon Ball, sino que también hizo Doctor Slump, entre otros. Y bueno, yo había hecho cosplay de Videl porque siento que me identifico más con Videl que con cualquier otro personaje. Porque, en serio, me identifico mucho con Videl. Siento que yo que Videl y yo tenemos la misma personalidad, que como por ejemplo, con una persona así ahí somos como muy agradables, muy chévere, muy buena onda, pero con otras no tanto. Y por eso es que yo me quise disfrazar de Videl, aunque la verdad, yo solamente me quise disfrazar de Videl porque no tenía ningún otro personaje con el cual yo me podía identificar tanto. Bueno, la convención fue en Maracaibo, en Venezuela, Estado Zulia. Y entonces como esa era la primera convención a la que yo asistía y canónicamente sería mi primer cosplay el de Videl, porque yo nunca antes había hecho cosplay. Y se sintió como muy bonito la experiencia de hacer cosplay de un personaje. Y pasó muchas cosas. Primero cuando llegamos al evento estaba lloviendo, nos agarró la lluvia, así que tuvimos que hacer la de Pocoyo. Corre Pocoyo, es una carrera. Bueno, en fin, cambiando de tema, cuando llegamos a la convención, ahí nos dieron como unos brazaletes color amarillo, como color amarillo pollito. Y uno de los trabajadores que estaban allí, que nos estaban dando los brazaletes, me reconoció, dijo, tú eres Videl de Dragon Ball. Y yo dije, ay, sí, gracias. Y me dijo, está muy chévere tu cosplay. Y yo dije, ay, gracias. Porque la verdad es la primera vez que yo había hecho cosplay y no tenía nada de idea de hacer cosplay. Era el primer cosplay que hacía y además no tengo redes sociales de cosplay, así que yo subo puro cosplay. Yo solamente subo gamer, subo Roblox, entre otros juegos. Y por eso trato de de subir otras cosas como cantando o viendo si hay dinero para hacer cosplay, y si hay dinero pues voy a ver si puedo hacer cosplay. Bueno, ahí tengo el cosplay de Videl y próximamente quiero hacer algún otro cosplay de Shinobu. Y como salió la película del Castillo Infinito, yo pensaba ir al cine vestida de Shinobu, pero como no tengo ni peluca y mi pelo es largo, yo pensaba ir de Kanao, pero como tengo el traje de Shinobu, así que pienso ir de Shinobu. Pero va a ser muy difícil ir de Shinobu porque mi pelo es largo. Y si yo me intento colocar como el gancho de Shinobu, va a ser bien complicado. Porque mi pelo es largo y colocarse el gancho de Shinobu va a ser bien difícil. Yo puedo hacer Shinobu.
tengo la estatura de Shinobu, el cosplay de Shinobu, pero va a ser bien difícil porque como mi pelo es largo va a ser difícil. Ay, eso te mata. Bueno, continuando con la Dragon Ball Experience, pues que fue una experiencia muy bonita, fue muy divertido. Ahí cuando entramos habían como unas escaleras que tú podías subir y también habían colocado muchos buenos temazos como el Dragon Ball Rap, entre otros. Entonces, cuando entramos y bajamos, había como una zona de juegos que tú podías jugar, que te daban como unos ticketcitos y tú los colocabas ahí para que jugaras. Había como una Play 5 que podías jugar fútbol o también podías jugar en realidad virtual. Y entonces más adelante habían como bebidas y comida. Y también podías comprarte unos gachapones, podías jugar juegos de mesa y también podías comprar unas figuras de acción. Y obviamente yo me compré figuras de acción. Bueno, yo de las figuras de acción compré de Goku, Bakugo y Deku. Entonces, y también ahí más adelante, casi al final del pasillo, porque eso era un pasillo, había como un karaoke y también había como otro pasillo que te llevaba a la tarima, porque allí en la tarima iban a hacer un concierto. Bueno, continuando, que entonces iban a hacer un concierto en la tarima, entre otras actividades. Entonces, yo cuando vi el karaoke me emocioné mucho y quise estar ahí en el karaoke durante un buen rato. Y habían muchas actividades y habían como muchos stands. ¿Y qué es un stand? Para los que no sepan. Bueno, un stand es como si tú colocaras algo, como por ejemplo si tú hicieras como un puestecito con una mesa y donde tú vendieras comida. Bueno, eso más o menos es un stand. Pero ese stand tiene que estar como por ejemplo en un evento o algo así. Bueno, continuando, había muchos stands y el que más me gustó de todos fue el de karaoke. Porque ahí tú podías cantar y también te enseñaban a hacer origami. Y si tú llegabas a los 10.000 puntos, creo que te ganabas una beca para una academia de japonés. Y como yo quería ganarme la beca, casi llego a los 10.000 puntos. Estaba cantando Stay With Me de Miki Matsubara. Entonces yo casi llego a los 10.000 puntos, pero también canté otras canciones, como por ejemplo Idol de Yasaobi, entre otras canciones. Y entonces yo me fui por el pasillo cuando lo abrieron. Habían también más actividades. Había como un cuestionario de Dragon Ball que si tú completabas creo que era 25 preguntas en 60 segundos, algo así, te podías ganar una beca para una universidad donde tú podías estudiar lo que quisieras. Y como yo no completé las preguntas, no me gané la beca. Y también había una ruleta donde te podías ganar la beca en la ruleta. Pero como yo no gané la beca, pues ni modo. Bueno, como les decía, que yo me había enamorado con el karaoke. Yo estaba encantadísima. Quería pasarme todo el rato de la convención ahí en el karaoke, pero no podía. Así que estuve ahí un ratico, después me fui para otro lugar, que pasé por ahí por el pasillo que estaba cerrado, pero después lo abrieron. Y ahí habían otras actividades, como por ejemplo que había como un tronco que tú podías
que tú te podías subir ahí en el tronco estilo Tao Pai Pai. Y si no sabes quién es Tao Pai Pai, no te viste Dragon Ball. Entonces, Tao Pai Pai es uno de los que perseguían a Goku por las esferas del dragón. Y creo que fue contratado por la Patrulla Roja. No, ese es el ninja morado, Bueno, continuando, Tao Pai Pai siempre viajaba en un tronco y decidieron recrear ese tronco ahí en la convención. Y ahí en la convención nos dijeron que podíamos hacer un dibujito, después seguir a Pointer y así te podías ganar como un premio. Y yo, bueno. Entonces yo hice un dibujito en una pared y no sé si me gané un premio o qué. Sí, me gané un premio que fueron unos crayones de colores para mi hermano. Sí, me gané unos crayones de colores para mi hermano que estaban bien chiquitos, los crayones. Entonces, bueno, después de hacer el dibujito, ganarme unos crayones y perder rotundamente en el cuestionario, fuimos a otra parte que estaba como ahí más adelante de los dibujitos. Entonces, ahí había como varias cosas. Que estaba como primero que podías ahí como más stands, unos que vendían figuritas, entre otras cosas. También había uno de comida que me inscribieron ahí en el de comida y tú podías hacer como tequeños. Tú podías hacer tequeños con tus propias manos y yo, bueno, hice los tequeños y me los comí. Y cuando me dieron los boletos podías llevar un acompañante, que podías ir tú y con un acompañante. Y yo fui con mi papá. Entonces, después de comer unos buenos pequeños hechos por mí, ahí empezó lo bueno. Empezó un desfile de cosplayers. También hicieron un concierto y yo me emocioné poquito. Bueno, me emocioné mucho y mi mamá decía, no, que cargas loco al de al lado. Y yo tipo, ¿en serio? ¿Eso es lo que me estás diciendo? Es que yo me había emocionado mucho con el concierto porque estaban tocando canciones buenas como Given o también los diarios de la boticaria, Dragon Ball, etc. Pero hay algunos que yo no conocía, como el de Yuri on Ice y otras canciones que yo ni conocía, pero bueno, estaban buenas. Y pensaba ver los openings de animes y bueno. Yo ahí en el karaoke cantaba puras canciones, puros openings de anime. Y también fueron muchos cosplayers, unos de Bulma, Bra, Goku Spider-Man. En serio, fue un tipo que se vistió de Spider-Man pero con pelo de Goku y hasta tenía el báculo sagrado. Pero bueno, entonces, continuando, había muchos cosplayers y una de las partes divertidas de la convención es que a mí nunca me han pedido foto y yo estaba como que, ok. Algunas personas me pidieron una foto para sus redes sociales o para guardarla porque se sentía como extraño, se sentía como divertido y extraño
pero muy divertido que te pidieran una foto mientras tú estabas vestido de tu personaje favorito en una convención de otakus y nadie te criticara. Yo me sentí como Marin Kitagawa de My Dress of Darling cuando hizo cosplay de Shizuku por primera vez. Yo sí me sentí. Y fue como una experiencia muy divertida. Y hicieron como un concurso de chismes, un concurso para los chismosos, porque en una convención nunca pueden faltar los chismosos. Y yo estaba con una cara de nerviosismo y la presentadora, junto al presentador, que no sé cómo se llaman, ahí me vieron vestida de Videl y yo, ay, me eligieron a mí como primera chismosa que iba a hablar de un chisme. Y yo estaba bien nerviosa, demasiado nerviosa. Y la presentadora me dijo, ay, qué bonito está tu cosplay. Y yo, gracias. Y Gohan, ¿qué te hace? Y yo, no, Gohan no me hace nada, no me lastima, no. No. Yo estaba como emocionada, nerviosa, sentía como muchas emociones. Y entonces ahí me dijeron que yo contara un chisme. Y aquí les voy a contar el chisme que yo iba a contar. Bueno, eso pasó en quinto de primaria, que yo tenía una compañera, no les voy a decir el nombre de la compañera, pero esa compañera era una pulga, literalmente una pulga, era la más pequeña del salón, la más bajita. Y entonces esa compañera nos caía mal absolutamente a todos. A mí me hizo... ella se burló de mí. Y les voy a contar algo. En uno de mis shorts que yo dije bueno, si vieron el short nuevo que publiqué, ya entenderá. Bueno, Luigi y yo fuimos compañeros de quinto grado. Aunque no lo crean, sí, fuimos compañeros. Entonces, ella me molestaba a mí, a Luigi y a otras personas. Literalmente era la que mal nos caía a todos. Y en un recreo de quinto grado, ella me hizo bullying a mí. Ella se estaba burlando de mí. Y entonces, ahí llega la maestra. Y como ella es pequeña y se hace la víctima, yo le traté de explicar la situación a la profe. ¿Y saben a quién le creyó esta niña de mi salón? La profe le creyó más a ella que a mí. ¿Y saben quién salió regañada? Yo. Le creyó más a ella, la que se hizo la víctima solamente por ser pequeña. Le creyeron a ella y a mí no. Eso es horrible. Y yo quería contarlo completo, pero no pude. Entonces, ahí llegó otro. Luego le preguntaron a otro chico. Y él sí se ganó el premio de que le dieron al mejor chisme. Y bueno, por mí no había problema que se lo ganara. Pero yo quería contar ese chisme porque quería contarlo. También tenía otros chismes más buenos, pero bueno, esos no los iba a contar. Entonces, después del concurso de chismes, ahí todo siguió normalmente. Y abrieron como una tienda nueva ahí en la convención, como un stand nuevo que estaba cerrado. Y ahí empezó lo bueno, que después varios karaokes después, comidas y hacer pequeños, comenzó lo bueno. El actor de doblaje de Freezer, Darien, y un personaje de no sé cuál serie, Gerardo Reyero, creo que se llama, no sé cómo se llama el actor de doblaje que hace a Freezer, lo siento. No soy bueno para recordar nombres. Bueno, entonces ahí llega, sale al escenario y todos nos emocionamos. Ahí empieza todo lo bueno. Ahí dice que hizo a más de 40,000 personajes y yo quedé como, ¡wow! Esos sí son muchos.
Yo ni en mi vida he hecho ni un personaje de ni una sola serie, pero me encantaría hacer uno. Entonces, continuando, que él hizo más de 40.000 personajes. Entre ellos, mi personaje favorito, Darien. Yo no creía que él había hecho a Darien. Pero cuando hizo la voz de Darien, yo grité como, como si no hubiera un mañana. Yo me emocioné porque el mejor personaje de Sailor Moon lo hizo él. Yo quedé como... Kyumi. ¿En serio? Yo me quedé como quedé en mínimo como un múltiplo, verbo to be. Pero en fin. O sea, delante de mí tenía a Darien. ¿Cómo no me iba a emocionar? Pero yo vi varios cosplayers. Vi uno de Shoto, de Moana, de Bulma, Bra. Y también había de varios juegos que yo ni conocía, pero bueno. Entonces el concurso de cosplayer se lo ganó alguien que iba cosplayado de no sé qué, no sé de qué era el cosplay, pero bueno. Entonces ahí hicieron como preguntas de Dragon Ball, ahí en pleno escenario. Y yo como que, ok. Pero bueno, entonces ahí en la tarima estaba Darien, el que hacía la voz de Freezer, Darien, entre otros personajes como Gai Sensei y muchos más. Y yo estaba como que, ay, en serio, me emocioné mucho. En serio, estaba muy emocionada, no sabía qué hacer. Porque yo quería gritar como loca. Porque en serio, tenía a Darien delante de mí. Nunca creí que eso iba a ser posible. Entonces, después de eso, después de eso, todo fue normal. Después de eso, todo fue normal. Estuvimos en el karaoke haciendo otras actividades. Y eso fue como desde las 9 de la mañana, más o menos, hasta las 6 de la tarde. Fue eso. Fue el evento, más o menos. ¿Cuál Entonces, fue todo, yo me había emocionado mucho porque tenía a Darien delante de mí. Imagínense ustedes, lo más normales del mundo, van a una convención y que aparezca el actor de doblaje, su personaje favorito ahí, o sea, el que le da vida a su personaje favorito. Imagínense que aparezca ahí. Ustedes gritarían como una loca, porque es una experiencia, porque se quedarían como que mi personaje favorito está delante de mí y se le pide un autógrafo. Pero ¿saben lo que sí me enojó mucho? Es que un autógrafo de los tres grandes, Goku, Vegeta y Freezer, costaba $18 y ni siquiera eran ellos, eran personas que ni en su casa los conocían. Eso me enojó mucho. Pero bueno, también hubo momentos divertidos, como por ejemplo, el actor de doblaje estaba diciendo que las señoras no pronuncian bien sus nombres, que no es el Freezer ni el Frozen. Y cuando dijo el Frozen, apareció Freezer con el cuerpo de Frozen. Eso fue muy divertido. Y también cuando Freezer iba a hacer una escena icónica de Dragon Ball, el de Goku, así esa escena, el DJ a propósito no colocaba la música correcta, no colocaba así música de tensión, tum, 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 así como aparece en el Dragon Ball de ese episodio. Y eso fue muy gracioso.
Y entonces eligieron a un niño random para que fuera Krillin. No, para que fuera Krillin no, para que fuera Goku. Sí, para que fuera Goku. Y entonces todo el público iba a ser Krillin, o sea, los Krillins, ¿ya entienden? Entonces, el actor de doblaje hizo esa mítica escena. Y fue todo así, Goku. ¡Ah! Entonces, continuando con las escenas, así todos fuimos Krillin y hicimos Goku. ¡Ah! Y entonces dijo, ya basta, Freezer. Fue una escena muy mítica, icónica, legendaria, que siempre va a permanecer esta escena en Dragon Ball y en toda la historia. Porque ese fue un gran homenaje a Akira Toriyama, nuestro sensei. Bueno, continuando con la Dragon Ball Experience, allí hubieron muchos cosplayers que yo ni reconocí, pero bueno, entonces allí hicieron entrevistas a varias personas y yo en el karaoke hice una nueva amiga. Sí, una nueva amiga que iba ahí todo normal con su familia, y entonces cuando ella y yo nos cruzamos empezamos a hablar de anime y ahí fue como nos hicimos amigas. O sea, imagínate decir, ¿cómo conociste a Tami? ¿Cómo conociste a tu mejor amiga? Bueno, yo la conocí en una convención de anime, en un karaoke. Sí, imagínense decir eso. Es como que muy random, muy raro y poco común. Pero bueno, es como que muy poco común, pero entonces, ¿qué les puedo decir? Continuando con esto, fue muy divertida la experiencia. Y me gustaría que volvieran a hacer una Dragon Ball Experience aquí en Maracaibo. Y vamos a ver si la Comic Boom vuelve a hacer una Dragon Ball Experience aquí en Maracaibo. Y ¿saben qué? Y 2 boletos para ir a la Comic Boom costaban como 40 y pico de dólares. En serio, 40 y pico de dólares. Como 46, 45 por ahí. Entonces, yo estaba bien feliz porque fui a la Comic Boom y me emocioné mucho porque había muchas cosas. Y eso fue todo lo que pasó en el piso abajo. Había karaoke, figuras de acción, etcétera, tarima, varias cosas. Entonces ahí en la Comic Boom eso fue muy divertido. Había muchos cosplayers, te podías tomar fotos con cosplayers. Y obviamente yo me tomé fotos con cosplayers a pesar de que yo era una cosplayer. Y yo quería participar en el concurso de cosplayers, pero como tenías que inscribirte desde antes, así que no me dejaron participar. Pero en el desfile de cosplayers, ahí sí podía participar cualquier persona. Y eso fue el segundo día de la Comic Boom, el desfile de cosplayers. Bueno, hablemos del día 2 de la Comic Boom, el desfile de cosplayers y la vez en la que yo gané por ser una Master Chef. Bueno, continuando con el desfile de cosplayers. El desfile de cosplayers, ahí tú podías ir de cualquier personaje y ahí tú podías desfilar, como si fuera un desfile, como un carnaval, algo así parecido. Entonces, yo quería participar, pero como no podía, como yo me había inscrito para hacer un concurso de pequeños, no pude participar. Entonces yo me inscribí para hacer unos pequeños. Y yo hice unos pequeños con Doritos. El chiste de ese concurso de pequeños es que tenías que colocarle a los pequeños un ingrediente secreto. Y yo gané en tercer lugar del concurso de pequeños por hacer pequeños con Doritos. Sí, y si hubiera tenido limón, eso hubiera sido arte. Simplemente arte, demasiado bueno. Porque imagínense, 2 cosas buenas, Doritos con limón y a unos pequeños que es también bueno.
eso hubiera quedado espectacular, una Masterchef. Pero bueno, gané en tercer lugar, me dieron como un cupón para hacer tequeños, para un curso de tequeños, y yo quedé como, ¿en serio gané? Y entonces salimos como en un live de TikTok, creo, de Maracaibo to Go. Salimos en un live, otros chamacos y yo. Entonces, allí hicieron el live. Y entonces cuando los presentadores vinieron para el stand de Maracaibo to Go, que fue donde hicimos los pequeños, ahí aparecimos en la pantalla grande, como en la pantalla que estaban ahí haciendo, donde ahí aparecían que el camarógrafo y el presentador, ahí aparecimos en la pantalla grande, que había como una pantalla gigante donde tú podías aparecer si el camarógrafo te grababa, cosas así. Entonces el camarógrafo y el presentador fueron al stand de Maracaibo to Go, donde estábamos haciendo la competencia de pequeños. Y entonces ahí estaban presentando nuestros pequeños y todo eso, y fueron los jueces. Y entonces, después de un rato largo esperando los resultados, entonces yo gané en tercer lugar por hacer pequeños con Doritos. Eso fue muy inesperado, pero bueno, prueben unos pequeños con Doritos. Y bueno, próximamente voy a sacar parte 2 de mi experiencia en la Comic Boom. Bye.